Le doy la bienvenida. Hoy es 19 de septiembre, jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente a este día y suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Genaro, obispo y mártir. San Genaro o San Gennaro en italiano nació alrededor del año 272 en Benevento, Italia. Fue hijo de una familia cristiana en tiempos en los que el Imperio Romano aún perseguía a los cristianos. Su educación y fe lo llevaron a ser sacerdote y posteriormente nombrado obispo de Benevento. Aunque no existen registros exactos de los nombres de sus padres, se sabe que fue criado en un ambiente de profunda fe cristiana, lo que marcó su vida y misión. Como obispo, San Genaro fue conocido por su gran dedicación a su rebaño, su humildad y su coraje en defender a los cristianos perseguidos bajo el régimen del emperador Diocleciano, uno de los más férreos opositores al cristianismo en el siglo III. Se dice que mantenía una relación cercana con su comunidad, visitando a los encarcelados y alentando a los cristianos a mantenerse firmes en su fe. El evento que más destaca en la vida de San Genaro fue su martirio. En el año 305, mientras visitaba a otros cristianos prisioneros en Pozzuoli, fue arrestado por las autoridades romanas. Se le acusó de ser líder de una secta prohibida, el cristianismo, y se le sometió a crueles torturas. Sin embargo, se cuenta que a pesar de los tormentos, Genaro no negó su fe. Finalmente fue condenado a ser decapitado junto a varios diáconos y compañeros. La leyenda cuenta que cuando fue arrojado a los leones en el anfiteatro de Pozzuoli, las fieras no lo atacaron, lo que llevó a que fuera ejecutado mediante la decapitación. Este martirio ocurrió el 19 de septiembre del año 305, fecha que actualmente es celebrada como su fiesta litúrgica. Uno de los aspectos más sobresalientes de San Genaro es el famoso milagro de la sangre. Después de su muerte se conservó un frasco con su sangre que se guarda en la Catedral de Nápoles. 3 veces al año, en mayo, septiembre y diciembre, esta sangre que está cerca se licúa milagrosamente. El milagro ha sido observado desde al menos el siglo XIV y hasta el día de hoy, cuando la sangre no se licúa, los napolitanos lo consideran un mal augurio. Este milagro fue uno de los principales factores que influyeron en la rápida veneración de San Genaro y su eventual canonización. La sangre de San Genaro, según la tradición, actúa como un signo de la protección del santo sobre la ciudad de Nápoles. San Genaro es el santo patrono de Nápoles, Italia, y su culto ha alcanzado resonancia mundial. En Colombia y otros países de América Latina, su devoción no es tan extendida, pero en algunas comunidades italianas y de descendientes italianos se le recuerda con especial fervor. San Genaro es considerado el protector contra las erupciones del monte Vesubio, volcán que ha causado grandes desastres a lo largo de la historia, y se le invoca para la protección de la ciudad de Nápoles frente a desastres naturales, enfermedades y guerras. Además del milagro de la sangre, otro evento milagroso relacionado con San Genaro ocurrió en 1527, cuando Nápoles fue azotada por una gran peste. La población desesperada acudió en procesión con las reliquias del santo. Poco después la peste comenzó a disminuir, lo que fue interpretado como una intercesión divina
de San Genaro. San Genaro fue venerado como santo casi inmediatamente después de su muerte y su culto fue promovido por la Iglesia. Aunque los procedimientos de canonización en la antigüedad no eran como los actuales, la veneración continua de su persona y los milagros asociados a él fueron fundamentales para que fuese reconocido oficialmente como santo por la Iglesia Católica. Por eso hoy, 19 de septiembre, pidamos a los santos, especialmente a San Genaro, para que nos proteja contra las catástrofes naturales, las enfermedades y las tribulaciones de la vida, que con su intercesión podamos mantenernos firmes en nuestra fe, aún en los momentos de mayor prueba, y que su ejemplo de valentía y sacrificio nos inspire a ser mejores cristianos cada día. Amén. Le invito a que disponga su oído, la mente, el corazón, para escuchar el Evangelio propuesto por Jesucristo en este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7, versículos desde el 36 hasta el 50. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás invitados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Nuestra propuesta para el día de hoy. La propuesta de nuestra primera lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, hoy en su capítulo 15. En este pasaje, San Pablo ofrece una síntesis clara
del evangelio que predicaba, recordando a los corintios el fundamento de su fe: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esta es una de las declaraciones más antiguas sobre la resurrección, y en ella Pablo da testimonio de las apariciones de Cristo resucitado. El apóstol subraya que su llamado no depende de los méritos, ya que él mismo fue un perseguidor de la iglesia, sino que es obra de la gracia de Dios. Pablo insiste en que el evangelio solo salva si se conserva y se pone en práctica en la vida diaria. De lo contrario, la fe se vuelve vana. Al mismo tiempo destaca el testimonio de los primeros testigos de la resurrección, mencionando a Pedro, es decir, a Cefas, a los 12, Santiago y más de 500 hermanos, para asegurar la veracidad de este hecho central. La resurrección de Cristo es la piedra angular del cristiano, sin la cual la fe perdería su significado. La comunidad cristiana primitiva entendió que la proclamación de la resurrección requería un compromiso total, incluso hasta el punto de dar la vida. Pablo, a pesar de considerarse el menor de los apóstoles, entiende que su misión proviene directamente de la gracia divina. En el versículo 1 del relato de hoy nos encontramos con que el apóstol dice: «Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que perseveráis». El autor sagrado utiliza para evangelio la palabra griega evangelion, que significa buena noticia, donde no solo en el sentido de información, sino en el de un anuncio transformador de salvación. Significa buena noticia, pero no solo en el sentido de información, sino en el de un anuncio transformador de salvación. En este pasaje, Pablo resume el núcleo del evangelio: la muerte y resurrección de Cristo. Miremos el versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El autor sagrado utiliza la palabra resucitó, en griego anastasis. Hace referencia al acto de levantarse de entre los muertos. Para Pablo, la resurrección de Cristo es el evento más importante en la historia de la salvación. Miremos el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que me concedió no ha sido estéril, antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El autor sagrado utiliza la palabra gracia en griego como charis. Esta palabra aparece en el versículo 10 para recalcar que el trabajo y la conversión de Pablo no son fruto de sus propios méritos, sino de la generosidad divina. La gracia no solo lo transformó, sino que lo capacita para cumplir su misión. San Agustín, en sus escritos sobre la gracia y la salvación, destaca la importancia de depender enteramente de la gracia de Dios para alcanzar la plenitud de la vida cristiana. Él resalta que la conversión de Pablo es un ejemplo perfecto de cómo Dios transforma incluso a los pecadores más grandes en sus instrumentos más poderosos. Agustín comenta que como Pablo, todos somos indignos por nosotros mismos, pero es por la gracia de Dios que podemos cumplir nuestra vocación. La lectura de hoy nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia relación con el Evangelio. Al igual que los corintios, somos llamados no solo a escuchar el mensaje, sino a perseverar en él, vivirlo y transmitirlo con nuestras acciones.
Pablo con humildad reconoce que todo lo que ha logrado es gracias a la gracia de Dios. Nosotros también debemos reconocer que nuestra fe y nuestras obras solo tienen valor y provienen de una relación auténtica con Dios. Hoy, más que nunca, la proclamación del Evangelio requiere valentía. Vivimos en una sociedad que cuestiona continuamente la verdad de la resurrección y la relevancia del cristianismo. Sin embargo, los testigos de la resurrección debemos ser portadores de esperanza, mostrando con nuestras vidas que Cristo está vivo y actúa en el mundo. La vid, una planta que ha sido utilizada en la Biblia como símbolo de vida y fruto, nos enseña una lección similar a la de Pablo. La vid pasa por un proceso largo y arduo antes de dar fruto. Primero debe ser podada para eliminar lo que es innecesario y permitir que los nutrientes lleguen a las ramas que realmente darán uvas. Luego, el vino que se produce requiere fermentación, un proceso que lleva tiempo y paciencia. De manera similar, nosotros somos como la vid. La gracia de Dios trabaja en nosotros, eliminando lo que nos sirve y preparando nuestro corazón para dar fruto. A veces ese proceso es doloroso y largo, pero es necesario para que podamos cumplir con nuestra misión y dar el fruto que glorifica a Dios. Así como el vino necesita tiempo para madurar, nuestras vidas también requieren tiempo y la acción constante de la gracia para alcanzar su plenitud. La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero al igual que en el caso de San Pablo, la gracia de Dios siempre tiene la última palabra. ¿Qué podemos concluir de esta nuestra primera lectura? El testimonio de San Pablo nos recuerda que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, siempre que lo retengamos en nuestro corazón y lo vivamos. La fe en Cristo resucitado es la base de nuestra esperanza y nuestra misión en el mundo. A través de la gracia somos transformados y enviados a ser testigos de la resurrección, trabajando por la salvación de aquellos que aún no han conocido el amor de Dios. Hoy, más que nunca, confiemos en la gracia de Dios, sabiendo que, como la vid, seremos podados y moldeados para dar el mejor fruto. Que cada día pongamos nuestra confianza en el Señor y su obra redentora, seguros de que Él es quien nos guía hacia nuestro destino final, la vida eterna en su presencia. Ante esta propuesta que nos está haciendo el Espíritu de Dios por medio de este texto bíblico, le vamos a responder con el Salmo 117. Y aprovechamos para darle gracias a Él diciendo: Dad gracias al Señor porque es bueno. El Salmo 117 es un himno de acción de gracias que destaca la misericordia eterna de Dios. Para misericordia, el autor sagrado utiliza su palabra hebrea Hesed, que se extiende a todo el pueblo. Es un canto de alabanza que celebra tanto las maravillas divinas como la experiencia del pueblo redimido, quienes han sido liberados del peligro por la intervención divina. El salmista exalta la bondad de Dios, quien protege, rescata y guía a su pueblo en momentos más oscuros. El Salmo 117 es parte del grupo de los salmos llamados Jalel, una serie de salmos desde el 113 hasta el 118 que se recitaban en las festividades judías como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación, llamada también Hanukkah. Este salmo en particular tiene un tono triunfal
y se utilizaba en la liturgia del templo, posiblemente en las procesiones. Históricamente, algunos estudiosos sitúan este himno tras el retorno de los exiliados de Babilonia, un momento de renovación espiritual y material para el pueblo de Israel, donde la bondad y fidelidad de Dios son reconocidas tras la dura experiencia del exilio. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este salmo es una profunda expresión de gratitud que resalta la obra redentora de Dios. El versículo 1 comienza con una invitación universal. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aquí se proclama que la bondad de Dios no se limita al presente ni a ciertos eventos históricos, sino que su misericordia trasciende el tiempo. Esa misericordia de la que nos habla en este versículo es también un sinónimo de fidelidad amorosa. La palabra que utiliza el autor sagrado es Hesed, misericordia, que es una palabra recurrente y denota lealtad de Dios hacia el pueblo, una misericordiosa eterna que no se agota. Versículo 2. Díganlo los redimidos por el Señor, los que rescató del poder del enemigo. El salmista recuerda a los redimidos, aquellos que han experimentado la liberación divina, un llamado a la comunidad a no olvidar los grandes actos de Dios en su historia. Versículo 16a-b. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. El salmista enfatiza la diestra del Señor, una imagen de su poder. Este poder de Dios no es meramente destructivo, sino que es salvador y protector. Aunque el creyente pueda enfrentar adversidades o el mal, como indica la reflexión, el Señor vigila que no perezcan. Para la palabra la diestra del Señor, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea yamin, diestra, que simboliza la fuerza y poder de Dios que actúa para salvar y proteger. Versículo 17. No moriré, viviré y contaré las obras del Señor. Este versículo, el 17, marca un cambio hacia la esperanza de vida. No moriré, viviré y contaré las obras del Señor. Es un testimonio personal que refleja la resurrección espiritual y física que Dios promete a los fieles. A través de la alabanza y la proclamación de las maravillas divinas, el creyente fortalece su confianza en Dios. Aquí, para la palabra viviré, utiliza el autor sagrado la palabra hebrea Jai. Este término no solo implica la vida física, sino también una vida plena en relación con Dios. Versículo 28. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Finalmente, el versículo 28 es una aclamación de gratitud que cierra esta sección del Salmo con una entrega total a Dios. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Esta declaración de fe es la culminación del encuentro con Dios. Un reconocimiento de su soberanía y la respuesta apropiada a su fidelidad. San Agustín, en su comentario sobre los salmos, ve en este salmo una proclamación profética de la resurrección de Cristo.
Para él las palabras no moriré, viviré tienen una connotación mesiánica refiriéndose a Jesús, quien venció la muerte para dar vida eterna a los creyentes. San Agustín nos recuerda que a través de Cristo los cristianos participan en la vida nueva, un cambio radical de muerte a vida en el ámbito espiritual. Jeremías también ofrece una visión paralela en cuanto a la misericordia eterna de Dios. Allá en el capítulo 31, versículo 3, dice Jeremías: con amor eterno te he amado, por eso te he mantenido mi favor. Al igual que en el Salmo 117, Dios es retratado como un protector y redentor de su pueblo, que a pesar de sus infidelidades y dificultades, no les abandona. Este salmo nos invita entonces a reconocer la misericordia constante de Dios en nuestras vidas. En tiempos de dificultad, cuando parece que todo está perdido, podemos mirar atrás y ver las huellas de Dios protegiéndonos, tal como hizo con el pueblo de Israel. El reto que nos presenta este salmo es no olvidarnos de dar gracias. Debemos ser agradecidos, no solo por lo que hemos recibido, sino también por la vida y las oportunidades que Dios nos ofrece cada día. Además, este salmo nos recuerda la importancia de la oración continua. Una oración que debemos nosotros ejercitarnos de diversos medios, con ayudas que nos ofrece la misma iglesia, como la liturgia de las horas o cualquier momento donde nosotros podamos consagrar a Dios nuestra vida y nuestro tiempo. Demos gracias a Dios por su bondad infinita y su misericordia eterna, por la confianza de que Él seguirá actuando con poder en nuestras vidas. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Lucas en su capítulo 7. Este relato ocurre en el contexto de un banquete en la casa de un fariseo llamado Simón, donde Jesús es invitado a cenar. En el mundo judío del siglo I, los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley y su tendencia a evitar a aquellos considerados impuros como los pecadores publicanos. La mujer mencionada en este relato es etiquetada como una pecadora, probablemente debido a una vida de transgresiones morales. Sin embargo, su comportamiento indica un profundo acto de arrepentimiento y reconocimiento de Jesús como Salvador. Los banquetes en este tiempo eran eventos públicos donde los invitados se recostaban alrededor de la mesa y los curiosos podían observar. La entrada de la mujer pecadora y su acto de unción con perfume, algo reservado para momentos especiales, rompe con las normas sociales del momento. Versículo 36. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Entró pues en la casa del fariseo y se reclinó a la mesa. Versículo 38. Y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, comenzó a bañar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos, y los besaba y ungía con el perfume. Este pasaje nos ofrece un contraste entre dos actitudes, la del fariseo y la de la mujer pecadora. Simón, el fariseo, representa una religiosidad centrada en la autojustificación y el juicio hacia los demás. Aunque invita a Jesús a su casa, lo hace con un sentido de superioridad y expectativa de que Jesús se comporte según sus propias normas. Por otro lado,
La mujer se presenta con alguien que ha reconocido su pecado y busca en Jesús la redención y el perdón. A través de sus gestos de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos y ungirlos con perfume, ella expresa una gratitud profunda. Es un acto de total humildad y arrepentimiento. Miremos el versículo 37. Una mujer que era pecadora en la ciudad, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Para el autor sagrado, en griego pecadora es amartolos. Esta palabra se refiere a alguien que ha perdido el camino correcto o ha fallado en cumplir las expectativas morales. En este contexto, la mujer es vista como alguien socialmente excluida. Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. ¿Quién de ellos le amará más? Versículo 43. Simón contestó: supongo que aquel a quien perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado bien. Jesús no solo perdona a la mujer, sino que también usa esta situación para enseñar sobre el perdón. En la parábola de los deudores, que está consignado entre el versículo 41 y el 43, Jesús explica que el que es perdonado mucho, ama mucho. Aquí el amor y el perdón van de la mano. El amor que la mujer muestra es fruto del perdón recibido. Y cuanto mayor sea el perdón, mayor es la respuesta de amor. Este pasaje nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Versículo 47. Por eso te digo, tus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. El autor sagrado utiliza para la palabra amor el griego ágape. Jesús dice que la mujer ha amado mucho. El amor del que habla es un amor sacrificial que implica una entrega total de la persona. Versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. El autor sagrado para la palabra fe utiliza pistis. Jesús señala que la fe de la mujer es lo que la salva, destacando la importancia de la confianza y la entrega plena a Dios. San Agustín, en sus comentarios sobre el Evangelio de Lucas, ve en la figura de la mujer pecadora un símbolo de la Iglesia. Para él, esta mujer representa a todos los que, reconociendo su miseria y pecado, se acercan a Cristo buscando la salvación. El acto de la unción con perfume simboliza la entrega total de la persona a Cristo, una ofrenda de amor incondicional. San Agustín destaca que la fe y el amor son las llaves que abren las puertas del perdón y la paz interior. Jeremías, al igual que este pasaje de Lucas, subraya el tema del perdón y la restauración. En su capítulo 31, versículo 34, Dios promete: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Tanto Jeremías como Jesús enseñan que el perdón de Dios es radical y total, y que este perdón transforma la vida del pecador. Imaginemos una rosa que ha caído en el lodo. A pesar de estar sucia y cubierta de impurezas, sigue siendo una rosa
con su fragancia y belleza potencial. Lo mismo sucede con nosotros cuando caemos en el pecado. A pesar de nuestras fallas, seguimos siendo hijos de Dios, creados para reflejar su imagen. Así como el jardinero recoge con cuidado la rosa, la limpia y la vuelve a plantar para que florezca nuevamente, Jesús hace lo mismo con nosotros. Nos toma de nuestras debilidades, nos limpia de nuestros pecados con su perdón y nos restaura para que podamos florecer en su amor. ¿Qué podemos concluir del Evangelio de este día? Este relato nos invita a reconocer nuestras faltas y a no temer acercarnos a Jesús, quien nos recibe con misericordia y nos ofrece al mismo tiempo un perdón que transforma nuestras vidas. Como la mujer pecadora, somos llamados a actuar con gratitud, reconociendo en Jesús al Salvador que nos libera de nuestras cargas. El amor verdadero hacia Dios nace del reconocimiento de cuánto hemos sido perdonados. ¿Nos atrevemos a mostrar con humildad ante Dios como esta mujer, dejando atrás nuestro orgullo y nuestras máscaras? ¿Estamos dispuestos a responder con amor como ella lo hizo? Cada uno tiene sus respuestas. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, bendiciones.